Suscríbete, dale like, activa la campanita. Somos Vida TV Play. Llevamos el mensaje de Jesús a las naciones. Vida TV Play. Un programa Tiempo de Dios, siempre a su disposición en su canal Vida TV. Bueno, hoy continuamos, ¿verdad? Y hemos estado hablando del Espíritu Santo, pero hoy queremos hablar de algo diferente. Continuaremos en otra ocasión el tema que traíamos. Hoy queremos hablar de algo diferente. Esta es una semana especial. Esta es una semana que se celebra en el mundo entero porque es una semana de una connotación muy poderosa. Muerte y resurrección de Jesucristo. Celebramos en esta semana pascual, ¿verdad? La Pascua, pasar por encima. Donde en aquella primera Pascua sabemos que el ángel de la muerte pasó por encima porque la sangre del cordero estaba en los postes y en el dintel de la puerta. Pero hoy tenemos un mejor cordero, el Cordero de Dios, Jesucristo, quien quita el pecado del mundo. Él vino para eso, para redimirnos, para salvarnos, para establecer y reconectarnos de nuevo con el Padre, establecer de nuevo la comunicación que se había perdido, porque Él es el puente reconciliador, el mediador de un mejor pacto, el Cordero de Dios, no ya la tipología o el prototipo, no la figura, sino Cristo mismo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no necesitamos la sangre de machos cabríos ni de palomos, porque la sangre del Hijo de Dios derramada en el Calvario es suficiente para limpiar el pecado del hombre, la maldad y la iniquidad. Así que qué hermoso, en esta semana celebramos algo poderoso. En esta semana celebramos también no solo la muerte de Jesucristo, sino la resurrección. La resurrección es la columna vertebral del Evangelio. Sin resurrección no hay esperanza, sin resurrección no hay vida. Pero porque Cristo ha resucitado, hay una nueva mañana, hay una nueva esperanza. Es curioso que la palabra renuevo en el Antiguo Testamento, en hebreo, cuando fue traducida la Biblia, la Septuaginta, al griego, esa misma palabra fue traducida como mañana, como algo que amanece, ¿verdad? Un amanecer. Qué hermoso. El renuevo es un amanecer. Porque así mismo es, ¿verdad? Jesucristo, con su poder de resurrección, ese renuevo maravilloso, atravesó la oscuridad con su luz y llegó la mañana, llegó la esperanza para toda la humanidad. Así que el Evangelio no es algo muerto, no creemos en un Dios muerto, no creemos en una figura, en un fetiche, en un ícono, no, en una imagen, para nada. Creemos en un Dios vivo, no creemos en un Dios, ¿verdad? En un Cristo que fue crucificado, fue clavado en la cruz y ahí dejado. Y languidece y triste, melancólico, no. Creemos en un Cristo resucitado que venció la muerte, venció el pecado, venció el mundo y venció a Satanás. Poderoso. Lo que Cristo ha hecho no tiene límites. Hoy queremos hablar un poquito de removiendo piedras. Cómo el Señor puede remover piedras por ese poder de resurrección. Remover piedras en tu vida. Remover piedras en mi vida. Remover piedras en la vida de cualquiera que viene a Él. Dios puede hacer una transformación y los obstáculos, lo que impide que ese renuevo, ese amanecer, esa luz maravillosa del Señor pueda atravesar y pueda llegar trayendo esperanza. Así que quiero que vengan conmigo, por favor, a Marcos 16, del 1 en adelante. Dice así la palabra: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle a Jesús, que ya estaba puesto en la tumba. Y muy de mañana, el primer día de la semana, esto es domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra.
que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Interesante, Jesús fue crucificado y tuvieron que bajar su cuerpo cuando ya estaba muerto y apurarse un poco porque ya venía el Shabbat, el día de reposo. El día de reposo comienza los viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado las 6 de la tarde. Ningún cuerpo puede quedar colgado, ninguna labor se puede realizar, ninguna compra. Así que cuando bajaron el cuerpo y lo pusieron en aquella tumba, rápidamente José de Arimatea, un hombre rico, ¿verdad? Pues contribuyó quizás con esta tumba, una tumba nueva donde le pusieron a Nicodemo, aquel que se le presentó a Jesús de noche, cogió mirra y también óleo, lo mezcló y, como era costumbre, se lo puso al cuerpo, pero todo rápidamente. Lo envolvieron en vestiduras de lino y lo pusieron rápidamente en el sepulcro, porque se acercaba el Shabbat. Las mujeres, por otro lado, corrieron, vieron dónde le pusieron, estuvieron ahí presentes hasta el final de donde le ubicaron en la tumba, pero fueron rápidamente a hacer sus compras de especies aromáticas. En primer lugar, porque ellas amaban a Jesús y era costumbre untar y preparar a los cuerpos. Y como fue una preparación rápida, ellas determinaron comprar especies aromáticas para poder ungir el cuerpo de Jesús. Así que fueron y compraron especies aromáticas rápidamente, ya que la manera en que José de Arimatea y Nicodemo posiblemente no lo pudieron hacer quizás apropiadamente, o si lo hicieron, ellas todavía se sentían en deuda por amor con el Señor y quisieron apurarse antes de que comenzara el Shabbat para comprar las especies y preparar todo para el próximo día. Prepararon especies para un muerto. Esa era. Prepararon especies para cotejar, para ungir, para embadurnar a un cuerpo que ya estaba muerto. En la mañana del domingo se levantaron temprano, quienes eran María Magdalena, aquella que el Señor había sacado 7 demonios, más que agradecida, un amor profundo por el Señor. María, la madre de Jacobo, también esa mujer que incluso envió a sus hijos a estar siempre con Jesús. Y Salomé, otra de las grandes seguidoras de Jesús. Se levantaron muy de temprano en la mañana antes de que el sol saliera, pero llegaron cuando ya había amanecido. En lo que ellas iban caminando por el camino, ellas se iban preguntando, esta era la gran preocupación de ellas. La preocupación de ellas era: ¿quién nos removerá? ¿Quién nos va a quitar la piedra del sepulcro? Porque ellas sabían que la piedra del sepulcro, ellas habían visto dónde les habían colocado José de Arimatea y Nicodemo, más que los sacerdotes y los fariseos habían ido, ¿verdad?, delante del gobierno romano y le habían dicho: bueno, este sedicioso, rebelde, hablando de Jesús, ha dicho que al tercer día él va a resucitar, así que nosotros le pedimos que aseguren bien la tumba. Así que, curioso, mira lo que le dijeron en respuesta a la petición de ellos. Le dijeron algo muy interesante. Dice que les dijo a aquellos que representaban al imperio romano, en este caso Pilato, dice una en Mateo 27, dice 62 al 66, una guardia tenéis, id a asegurarla como vosotros sabéis. Y fueron y aseguraron el sepulcro y, además de poner la guardia, sellaron la piedra. Así que los sacerdotes o que los discípulos vinieran y se lo llevaran y fuera peor, ¿verdad? Después
de haberle puesto o haberle crucificado. Así que Pilato le dijo, bueno, ahí tienen la guardia, pongan la guardia y pongan también el sello del Imperio Romano, de manera que nadie puede decir, ¿verdad?, que se puedan llevar el cuerpo. Y los sacerdotes y los fariseos lo hicieron así. Pero curioso, las mujeres se estaban preguntando mientras caminaban esa mañana temprano, ¿quién no removerá la piedra del sepulcro? Número uno, porque la piedra del sepulcro era grande. Muchos hombres, incluso empujándola, no podían. Número dos, porque había guardia puesta y sellada la roca, ¿verdad?, que estaba puesta sobre la tumba. En este caso era una tumba de piedra cavada en la roca con una piedra grande, redonda, cubriendo la boca de la entrada de la cueva. Así que ellas se estaban preguntando, como nos preguntaríamos nosotros, bueno, ¿y quién nos va a remover esa piedra? Somos tres mujeres, no podemos, ni siquiera muchos hombres pueden removerla. Tienen soldados. Estaban preguntándose y llevaban especies aromáticas para ungir un cuerpo muerto. En primer lugar, se habían preocupado mucho por las especies aromáticas, ¿verdad? Por aquellas cosas que podían cubrir al muerto. Ellas no sabían que el Señor no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Qué hermoso. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Muchas veces estamos preocupados por cosas que ni siquiera debemos preocuparnos porque ya están en las manos de Dios. A veces estamos preocupados por cosas muertas, por cosas insignificantes, por cosas que a veces no le encontramos solución, por cosas que a veces nos preocupamos demasiado pensando que son demasiado grandes para nosotros, cuando para Dios eso es algo insignificante, algo, pero miren, pasajero. Así fue cuando llegaron a la tumba, se encontraron que la piedra que estaba en la tumba había sido removida. La piedra había sido removida, aunque era muy grande. Y se asombraron. Y cuando entraron al sepulcro, para sorpresa de ella, se encontraron que había un ángel, un varón sentado con vestiduras blancas y que le dio un anuncio, un anunciamiento poderoso. En otro de los evangelios se nos hablan de que eran ángeles, así que había más de uno, ¿verdad?, los que removieron la piedra. Y en otros evangelios, aparte de este de Marcos, se nos dice que cuando los ángeles aparecieron, los soldados romanos cayeron al suelo despavoridos, ¿verdad?, y huyeron, y los sacerdotes y los fariseos le pagaron para que se callaran la boca de lo que ellos habían visto y huyeran y no dijeran absolutamente nada para no crear todo un revuelo en el pueblo. Así que estas mujeres llegaron y encontraron la piedra removida, porque Dios tiene poder para remover piedra. Podían los hombres, ¿verdad?, y no había ninguno, haber removido la piedra. No se había soldados ahí cuidándola, ni aún, ¿verdad?, con hombres suficientes hubieran podido, y aún cuando lo hubieran podido remover, no hubiera ocurrido absolutamente nada si hubiera sido de una manera carnal. ¿Quién removió la piedra? ¿Quién fue el que removió la piedra? ¿Verdad? Nada pudo contener que esa piedra fuera removida, ni porque era muy grande la piedra, muy pesada, ni porque no hubiera hombres allí en el lugar, ni porque había soldados romanos y había un sello puesto como atestiguando de que todo está bien sellado y bien guardado. Nada puede contener el poder de Dios cuando el poder de Dios llega. Nada puede contenerlo, ni el tamaño, ni el peso de la piedra, ni los soldados romanos, ni el sello, absolutamente nada, queridos hermanos, porque el poder de Dios es poderoso. Nada puede limitar el poder de Dios, en otras palabras, nada puede limitar el poder de Dios. Cuando el poder de Dios llega y remueve lo que tenga que remover para que la vida, para que la resurrección, para que el amanecer pueda llegar a tu vida, para que las cosas nuevas puedan llegar a tu vida. Cuando Dios llega,
todo se transforma, todo se mueve. No hay obstáculo grande para Dios, ni pequeño ni grande para Dios. Dios tiene todo poder, así que no te preocupes tanto, no vengas con especies aromáticas a seguir adornando a tus muertos, a seguir preocupándote por lo que ya no tiene solución, por lo que ya no tiene vida, porque en las manos de Dios, ¿verdad? Todo cambia, todo se transforma. Ese renuevo que es el amanecer sale cortando, ¿verdad? Y atravesando la oscuridad, nada lo puede detener, ni una piedra, ni una tumba, ni los hombres, ni el infierno, ni el mundo, ni la muerte pueden detener a Jesús, ¿verdad? La piedra había sido removida por el poder de Dios. La piedra había sido removida por el poder de Dios. ¿Quiénes participaron en la remoción de esta piedra? Mira, Dios mismo, número uno, Dios mismo. Dios mismo fue el que removió la piedra. Y la piedra estaba removida de adentro para afuera. La piedra estaba removida y los lienzos de Jesús estaban bien organizados. De manera que cuando él se levantó, lo dejó todo en orden para que nadie pudiera pensar de que los discípulos habían venido y en su apuro, ¿verdad? Se lo habían llevado y todo había quedado desordenado para nada. Mira lo que dice la palabra del Señor y dijo Jesús mismo, ¿verdad? Porque nadie le quitó la vida a él la puso y él también tenía el poder para volverla a tomar. Él la puso, no se la quitaron los religiosos judíos. No, muchas personas piensan, no, los judíos fueron los que mataron a Jesús. No, no fueron los religiosos judíos. Bueno, fueron instrumentos también, pero ellos no se la quitaron. No, ni el Imperio Romano. Sí, fueron instrumentos que Dios permitió en un momento determinado para llevar a cabo su misión, ¿verdad? Su misión que estaba preparada desde antes de la fundación del mundo. O ellos fueron usados como instrumento para un plan que estaba acotejado de principio a final. O sea, esto no es algo que se inventó de la nada. No, Dios lo preparó de antemano. Así que nadie le quitó la vida a Jesús, ni los religiosos, ni el Imperio Romano, ni el mundo, ni el mismo diablo, ni el mismo diablo le pudo quitar la vida a Jesús. Mira lo que dice Jesús mismo acerca de esto. Por eso el Padre me ama, dice él, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esto está en Juan 10, del 17 al 18. Nadie me quita la vida. No se preocupen. No la cojan con otro. Por eso Jesús en la cruz dijo, Señor, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Ellos no saben lo que hacen. Ellos son instrumentos, ¿verdad? Y tú lo has permitido, porque tú has preparado que el Cordero de Dios sea llevado al matadero y que no abriría su boca y que daría su vida por todos nosotros. Así que nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo el poder, tengo la autoridad para tomarla de nuevo. Así que el poder de Dios en Jesús, Jesús entregó su vida y tenía poder para volverla a tomar. La muerte no puede confinar a Jesús. La muerte no podía destruirlo. La muerte, que es el último aguijón, ¿verdad?, que tiene el ser humano, que es uno de los grandes enemigos del hombre, la muerte, y entró como consecuencia del pecado. Esa es la paga por haber pecado, la muerte espiritual y la muerte física. Pero Jesús vino a vencer, escuchen bien, esos dos grandes problemas del hombre. La muerte espiritual, Dios nos da vida espiritualmente cuando venimos a él y le conocemos. Y número dos, la muerte física, que por él fue vencida, ¿verdad? Él es la simiente, el primogénito de entre los muertos, para darnos ejemplos de que así como él resucitó, también nosotros un día físicamente resucitaremos y con cuerpo glorificado como él resucitó. Así que los dos grandes problemas y dilemas del hombre, su muerte espiritual y su muerte física, esos dos grandes, ¿verdad?, ese gran enemigo del hombre. Hay otros enemigos como el mundo, como el diablo, pero la muerte es un enemigo del hombre. Ese enemigo del hombre fue vencido en la tumba.
Jesús resucitó entre los muertos. Nadie me toma la vida. Yo de mí mismo la pongo. Yo tengo el poder y la autoridad para yo mismo tomarla. ¿Quién más, verdad, colaboró en esta resurrección? Número uno, Dios mismo. Jesucristo tiene el poder y tenía el poder para tomarla de nuevo. Y en tercer lugar, en Romanos 8:11, dice así la palabra del Señor. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿quién levantó de los muertos a Cristo Jesús? El mismo Espíritu de Dios, Dios mismo. Dios es Espíritu, ¿verdad? Es la colaboración de la Trinidad en todos los actos, en el acto de creación, en el acto de redención de la humanidad, en el acto de resurrección. Está presente la Trinidad. Dios está presente. Dios estaba ahí. Dios Espíritu estaba ahí levantando de entre los muertos a Jesús. Y dice la Escritura que si ese Espíritu mora en mí, mora en ti, mira qué tremendo, si mora en ti, mora en mí, mora en nosotros, ese mismo Espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos, también vivificará, o sea, le dará vida a nuestros cuerpos mortales, nuestros cuerpos que mueren, también le dará vida por ese mismo Espíritu que mora en nosotros. Qué poderoso. Ese mismo espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos, ¿verdad? Dios mismo, el poder que hay en Jesucristo mismo, la autoridad que hay en Jesucristo mismo para levantarse aún de entre los muertos, ese mismo espíritu vivificará tu cuerpo y mi cuerpo mortal por ese mismo espíritu. Tremendo. Así que Dios mismo, pero Dios también tiene huestes espirituales, huestes celestiales que están a su orden, que obedecen a los preceptos de su voz, así dice la Escritura. Los ángeles no obedecen a los mandamientos y preceptos del hombre, no. Los ángeles obedecen a los preceptos de Dios. Por eso cuando nos acercamos al mundo celestial, le debemos decir, Señor, envía ángeles, Señor, activa ángeles en mi vida, Señor, envía ayuda desde el santuario. Bueno, no dice la Escritura en Hebreos que no son todos ellos espíritus ministradores, ¿verdad? Dice, enviado para servicio a favor de los herederos de la salvación. Todos estos ángeles son espíritus ministradores que están a nuestra disposición, ¿verdad? A nuestra disposición porque somos los herederos de la salvación. Pero por supuesto, Jesús no necesitaba ángeles porque Él es un heredero de la salvación, porque Él es el salvador de los herederos de la salvación. Él es el dueño, Él ordena, Él manda, Él dice. Así que los ángeles se movieron a su disposición, ¿verdad? Porque Él, juntamente con el Padre y el Espíritu, son co-creadores, ¿verdad? Aún de los mismos ángeles. Así que qué hermoso. Se movieron los ángeles allí, removieron y movieron la piedra al mandato de Dios. Hicieron y dieron mensaje a aquellas mujeres que estaban anonadadas ante lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Dice que el ángel le dijo, ¿por qué están buscando aquí a Jesús? Porque vienen con especies para muertos cuando Él está resucitado. Dice que vieron allí a un varón y había muchos más ángeles. En otro de los evangelios se habla de varios ángeles y se espantaron. Mas Él les dijo, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, buscan, mirad al lugar donde le pusieron, aquí le pusieron, pero aquí no está. Pero vayan y díganle a sus discípulos y a Pedro que Él ha resucitado. Así que qué interesante. La piedra fue removida. La piedra es removida en tu vida por el poder de Dios, para que la resurrección de cosas nuevas, para que un amanecer, para que puedas ver todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Oh, sí, las cosas
viejas serán removidas, los temores, las frustraciones, nuestro nivel de autoestima, nuestro resentimiento, nuestra falta de perdón, todas esas cosas son muertas y viejas, la incredulidad, nuestro pasado que cargamos, la pereza cuando no nos queremos mover, nuestra zona confortable, confesiones negativas, ¿verdad? Muertos que siempre estamos llevando con nosotros, pero el Señor no quiere que carguen más especies aromáticas porque Cristo vive. Oh, dale la oportunidad, Dios, de que remueva tus piedras, porque debes poner tu fe en un Cristo vivo y no seguir en el pasado y cargando y preocupados en cómo vamos, ¿verdad?, a resolver las situaciones de los muertos o las cosas muertas que tengamos. No, 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 no. El Señor es un Dios vivo y trae amanecer, trae esperanza, ¿verdad? Trae esperanza para cada uno de nosotros. Hay piedras que el Señor va a remover. Pero hay piedras, escuchen bien, y con esto vamos a tratar de ser breves para no consumir el tiempo o tratar de aprovechar el tiempo. Hay piedras que son removidas por el poder de Dios, pero hay piedras que nosotros tenemos que remover. Sí, recordamos cuando Jesús vino y resucitó a Lázaro, ¿verdad? En el pueblo de Betania. Marta, María y Lázaro, 3 hermanos. Y Lázaro estaba enfermo, pero Jesús se quedó en el lugar que estaba con sus discípulos 2 días más, dice la Escritura, cuando le llegó la noticia de que Lázaro estaba enfermo. Pero al final Jesús les dijo, no, Lázaro está muerto, pero vamos a ir a resucitarlo. Cuando llegaron allí a la entrada, Marta salió a recibir al Señor. Y Marta le dice en Juan 11, del 21 en adelante, y Marta dijo, Jesús, Señor, si hubieses estado acá, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy, Marta, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? Y Marta le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Entonces Jesús llega a la tumba. Jesús ya le ha dicho a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y llega a la tumba y dice en Juan 11:38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, también una cueva, como el día en que él fue puesto. Y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Mira qué interesante, ¿verdad? En el caso de él, Dios mismo quitó la piedra. Pero aquí Jesús le mandó a los discípulos, amigos y todos los que estaban allí, quiten ustedes la piedra. Dios iba a hacer el milagro de resurrección porque Jesús es la resurrección y la vida. Nadie tiene el poder de resurrección porque el poder de vida y de resurrección está en Dios mismo. Pero qué interesante, el milagro iba a ser hecho por Dios, pero tenían ellos que quitar la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he de ya hace 4 días que está ahí, ¿verdad? Jesús le dice a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos en lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo siempre sé que me oyes. Y en el 43 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. El que había muerto salió atado las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Después que removieron la piedra, ocurrió la resurrección de Lázaro. Por cierto, la resurrección de Lázaro no fue como la resurrección de Jesús, fue una resurrección temporal. Pero Jesús, que es la resurrección y la vida, le dio vida a Lázaro. Sabemos que un día no va a ser una resurrección temporal para aún nosotros, sino va a ser como la resurrección de Jesús, donde tendremos un cuerpo glorificado. Ellos se tuvieron que mover para remover la piedra. Hay piedras que el Señor va a remover por ti. Hay piedras que tú no vas a tener que moverlas.
quizás sean demasiado grandes, hay muchos impedimentos y todavía estás cargando cosas muertas. Pero ¿sabes una cosa? El Señor removerá esa piedra por ti. Pero hay piedras que Dios no va a hacer el milagro hasta que tú no te muevas en fe y en acción para removerlas. Hay cosas donde Dios te dice, comienza a remover todo lo que impide que la luz salga, todo lo que impide que la vida pueda salir, todo lo que impide que la muerte, aquellas cosas muertas que tú tienes, cobren vida. Así que hoy es el día de resurrección. Hoy es el día de remoción de piedras. Hay cosas que Dios va a remover y hay cosas que Dios nos pide a nosotros por su poder y su mandato que tenemos que remover. A la palabra del Señor, muévete, porque celebramos la resurrección y la vida. No se te olvide que Jesús siempre ha dicho, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que el Señor le bendiga, que tengan una semana y un fin de semana glorioso, celebrando, ¿verdad? Celebrando con banderas, con vitores, no solo la muerte de Jesús, porque eso nos habla del perdón de pecados, sino la resurrección, la vida, la esperanza de vida eterna, la esperanza que trae la resurrección para ti y para mí. Que Dios le bendiga. Hasta el próximo programa, Tiempo de Dios, en su canal Vida TV.